Ahí está. Listo. Estamos, genial. Vamos a comenzar entonces. Bienvenidos nuevamente a este curso. Gracias por conectarse a la hora. Justo a las 8 se me quedó pegado, típico eso. Suele pasar. Hoy día vamos a ver la cristología de un ámbito un poco más doctrinal. Ya vimos de un ámbito histórico. Así que espero esta clase pueda ser igual de beneficio para ustedes y les guste también. Voy a ver por qué no pasó. No, ahí me veo yo en grande. Un segundo. Presentación. Ahora sí. Vamos a subir nuevamente la presentación. Ahí sí. Ahí estoy de presentador. No sé si habrían quedado algunas preguntas de la clase pasada, por mientras pueden pensar en ellas. Como les decía al principio de la clase, ya vimos lo que es Jesús histórico, todo lo que es el peso histórico de la existencia y la divinidad de Jesús a lo largo de los años y cómo en la primera iglesia fue un personaje primero real, segundo divino y que fue creciendo a lo largo de la historia. Se vienen cosas muy buenas ya dentro de esta clase. Al principio y ahora vamos a ver un poco más la cristología clásica o sistemática, o también le pueden llamar bíblica, la cristología que podemos obtener y desarrollar desde una perspectiva más bíblica, no tanto con el peso histórico, sino con el peso bíblico. Es bueno que esas siempre estén de la mano, pero esta vez vamos a verlo desde una perspectiva bíblica. Se vienen grandes cursos y grandes cosas, grandes clases, se vienen invitados, así que espero que este curso, y yo creo que va a ser así, va a ir de menos a más, en todo sentido. Así que vamos a empezar con ciertas preguntas, dudas, consultas de la clase anterior. Quedó un tema pendiente, bueno, quedaron ciertos temas pendientes. No sé si alguno de ustedes tiene algún tema que pendiente que tocar. Si hay algo que quedó pendiente, que yo pienso que quizás quedó ahí como tirado, que quedó como la pelota rebotando, fue el tema de la divinidad de Jesús cuando pequeño. Creo que ustedes recuerdan eso que planteó Alfredo ya de Lucas. Algunos decían que Jesús sí sabía que era Dios, algunos decían que no, que Jesús no sabía, que no tenía noción de que era Dios, y quizás eso quedó como pregunta, porque pasa, y como decía Alfredo, que en el Jesús histórico se ve más bien el ministerio de Jesús, lo que fue la tumba de Jesús, la prueba de su existencia, pero no se ve mucho lo que es la infancia. Hay algunos libros apócrifos que mencionan ciertas cosas o que dan ciertas luces, los cuales podemos desechar o podemos tomar. Pero a mí me quedó esa pregunta y espero a ustedes también les haya quedado. Y está también el nacimiento de Jesús en Belén. Vamos a tocar esa primero, ¿les parece? Hay ciertas posturas, hay una postura más conservadora que dice que Jesús nació efectivamente en Belén. Hay un censo que menciona Lucas, el cual no hay, y eso es lo que es complicado cuadrar un poco, que del censo que menciona Lucas, primero, esa persona ya no estaba reinando. Segundo, se dice también que Jesús nació cuando estaba reinando el rey Herodes, y el rey Herodes murió el 4 antes de Cristo. Entonces, ciertas fechas ahí como que nos van haciendo problemas, pero como mencionó Alfredo la semana pasada, Jesús nació entre el 6 y el 8 antes de Cristo. Es bien decirlo, hasta suena chistoso que Jesús nació antes de Cristo, pero el calendario que nosotros manejamos fue hecho por la Iglesia Católica, y cuando se hizo y se instauró, después que se hizo, la persona que lo hizo se dio cuenta del error. ¿Okay? Entonces,
Creo que fue uno de los condoros quizás más chistosos, más tragicómicos de toda la historia, y que siempre se va a recordar de esa forma. Mi creencia, y lo otro también que hay algunas otras personas que lo dicen, que Jesús no nació en Belén porque siempre en Lucas dice que nació en Belén y en Mateo, eh, que son libros, obviamente Lucas, de un trasfondo más histórico, más investigativo. Yo estoy seguro que Lucas se sentó con María y le preguntó en verdad cómo fue el tema del ángel, cómo fue el tema de Elizabeth, cómo fue el tema de Zacarías, del esposo de Elizabeth, porque son cosas que solamente él relata. Y, y como vimos en la clase anterior, no sé si alguno de ustedes estuvo en la clase de Lucas, eh, Lucas tuvo una perspectiva muy histórica de recopilar datos y presentarlos en su evangelio. Entonces, aun eh, cuando quizá no tenga un paralelo dentro de los otros evangelios, creo que debemos darle el crédito que es el único que dice, obviamente, la infancia y que nace Jesús en Belén. Ahora, Jesús se le llama Jesús de Nazaret, pero no es necesariamente su ciudad de origen, sino su ciudad de donde él creció, ¿ok? Y creo que de esa forma también se puede entender que él estaba haciendo un ministerio en Galilea y lo llamaban Jesús de Nazaret porque sabían que de allá venía, no necesariamente que había nacido allí. Igual hay cierto trasfondo de, eh, por decirlo así, de ciertas profecías que es importante esto, ¿ya? No es trascendental, pero es importante. Y yo creo también que aún hasta ahora se van encontrando evidencias bíblicas y evidencias que pueden contrarrestar esta teoría o lo más probable que pueden respaldar esta teoría. Cada vez que se encuentra evidencia bíblica, incluso hace poco se encontró casi una ciudad entera donde Jesús hizo muchos milagros, no sé si vieron esa noticia, si no, anótenla y vayan a buscarla. Cada vez que se encuentra algo, y eso es lo que decía, creo que lo decía Luis Pasteur, decía, poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios. Y cuando se encuentran estas cosas de forma arqueológica, se van probando la Biblia, pero la verdad es que yo, por lo menos, con la fe, por un lado, y con los hechos, por el otro lado, eh, tengo la certeza de poder ya decir que toda la Biblia es fidedigna. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra algo, se prueba que esto es verdad. Y se encuentra otra cosa y se prueba de nuevo que es verdad. Entonces, eh, ¿vamos a esperar que el humano pruebe todo lo que Dios dice? ¿O en verdad vamos a creerle a Dios porque ha sido cierto hasta ahora? Bien. Ahí se las dejo. Vamos a comenzar esta clase, si no, no vamos a terminar nunca. Hoy vamos a ver la perspectiva divina, un poco más bíblica, un poco más histórica. No sé si piensen un poco acercarse a ese monte de la transfiguración y ver y darse cuenta de que Jesús no es meramente un hombre. Eso es lo que voy a tratar de hacer hoy día. ¿Okay? Este Cristo es Dios, es eterno, fue despojado o se despojó y es nuestro redentor. Para decir todas esas cosas tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje y creo que entremos a ver, vamos a hablar para entrar a este proceso. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tienes la paciencia para con nosotros de que, si bien te conocemos, vamos a pasar toda nuestra vida profundizando, Señor, en lo que eres tú. Y te amamos, Señor. Ayúdame a transmitir las verdades, Señor, que tú has sido paciente en enseñarme. Y bendícenos, Señor. Más nos subir a ese monte a encontrarnos contigo, a ver tu divinidad, a ver tu gloria, a quedar sin palabras, a mirarte, Señor, y quedar atónito, Señor, de tu esplendor, de tu magnificencia. Te amamos, Señor, y bendecimos esta clase, bendigo a los alumnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les dejo, creo que viene una pregunta, no sé si está cargando. Sí, viene esto.
Para mí el tiempo es relativo. Y quiero partir por esto, una de mis películas favoritas de Volver al Futuro. Vamos a partir con la onda ochentera. Eh, el tiempo es una creación de Dios. Y quiero que lo entiendan así. Dios no tiene principio ni fin. Dios no se rige por fechas de cumpleaños. Nosotros nos vamos todos los años generando una rutina, generando una conciencia de lo que es el tiempo y hemos creado muchos mecanismos para medir esto, el tiempo. Pero el tiempo es relativo, por decirlo así. El tiempo también es una creación de Dios. Dios creó el tiempo, no es que Dios existe dentro del tiempo. No sé si me explico, espero puedan entenderlo. Quizá va a explotar su cabeza en estos momentos, pero Dios no existe dentro de un tiempo. Dios creó el tiempo y Dios creó el espacio. ¿Okay? Dios creó estas cosas como reglas para crear dentro de él el mundo. Dios creó el día, Dios creó la noche. Dios no se mueve dentro de un tiempo humano, Dios está fuera del tiempo. Por ende, Dios ve el tiempo como una línea que ya pasó, lo más probable. No puedo saberlo porque no estoy en su lugar, pero es así como Dios lo ve. Dios lo ve como un proceso que ya está pasando. Dios está al final y Dios también está al principio. Y quiero que ese concepto primero se lo pongan en su cabeza. El tiempo es un poco más complejo de lo que pensamos. Dios no está a través del tiempo. Cuando chico se ponía a pensar cuándo fue creado Dios, porque debe haber habido un inicio, ¿no? Ahora quizá cuando grande tú puedes entender un poco más y decir, Dios no tuvo inicio, eso es humano, eso es nuestro. Contar los cumpleaños, contar cuántos años tiene Chile, hace cuántos años ganamos la Copa Sudamericana, los de la U, son cosas nuestras. Antes de, obviamente, Colo Colo la ganó, bueno, ya ni se acuerdan, están todos viejitos cuando la ganaron, pero la U la ganó hace poco, ¿ya? Pero ese tiempo es relativo, por decirlo así. Nosotros somos los que contamos esas cosas, esos años, todas esas cosas, pero Dios no cuenta esas cosas. ¿Okay? Dios ya está en el final. Dios ya estaba el domingo cuando la U le gana a Colo Colo con 2 goles de Montillo. Dios está en otra dimensión, en otra esfera, y espero puedan entenderlo. El tiempo para Dios es otra cosa. ¿Lo entienden? Es difícil, quizás al principio fue chocante, pero quizá le estoy planteando una duda para que vayan creciendo en ella. El tiempo es relativo, el tiempo es una creación de Dios. Ahora, en esta creación de Dios, vamos a poner una encuesta y vamos a comenzar a hacer polémica. ¿Jesús es eterno? ¿Jesús, la persona de Jesús, es eterna? Uf, esto sí está pelea. Aquí sí que van el golpe, más que el domingo. Sí, creo que ya están casi todos votando. Si pusiste sí, ¿por qué? Y si pusiste no, ¿por qué? Vamos a ver esto. Si quieren meterse al micrófono pueden hacerlo, o si quieren escribirlo, también pueden hacerlo. ¿Jesús es eterno? 2 personas pusieron que no, 5 pusieron que sí. Había otra que creo que se arrepintió y cambió su voto, no sé qué tal hizo. Voy a esperar a que lo digan. ¿Jesús es eterno? ¿La persona de Jesús es una persona que trasciende el tiempo? Pecado que hacerlo claro. Vamos a hacer polémica hoy día y voy a esperar a que hayan algunas respuestas y voy a plantear mi punto quizás de una forma, porque pese a que falleció, claro, murió como hombre, sigue siendo Jesús, claro, resucitó parte de la Trinidad, exacta. Dios es eterno, Jesús es Dios, Dios también es eterno. ¿Sí? Y ojo ahí con la resurrección, me gustaría aclarar eso mientras otros escriben. Cuando Jesús resucitó a gente, lo que hizo fue extenderles su periodo de vida, fue revivirlo. Cuando Jesús resucitó, que es otra palabra en griego, quizá la diferencia sería revivir y resucitar. Cuando Jesús resucitó, él venció la muerte y resucitó para ya no ver más la muerte. ¿Ok? Profe, espero su respuesta. Eso es trampa. Eso es trampa. Para los que dijeron que Jesús no era eterno, están en lo correcto. Y voy a cometer la herejía más grande que se ha cometido. No le digan a los pastores, ¿ya? Para los que dijeron que Jesús no es eterno, están en lo correcto.
Y para los que dijeron que Jesús es eterno, también están en lo correcto. ¿Por qué? Vamos a definir los conceptos bien definidos, ¿ok? Bien definidos. Y voy a mostrarles dos naturalezas de Cristo, y ahí van a decir, sí, claro, tiene razón, ¿ok? Primero, la teología detrás del nombre. La teología detrás del nombre Jesús Cristo. Jesús es una transliteración de la palabra Yeshua del hebreo, ¿ok? Yeshua HaMashiach es la transliteración de Jesucristo como nosotros lo entendemos, ¿okay? Pero 10 personajes, solamente en la Biblia, en el periodo posexílico, ¿qué quiere decir eso? Desde Daniel en adelante, 10 personajes se llamaron Jesús. Hay una transliteración ahí o similitud de escritura con Josué, que es Joshua. Joshua es salvación y Yeshua es salvador. Pero era un nombre bien común por este nombre de Josué, obviamente que fue un héroe, israelita, ¿okay? Para su cultura. Y Jesús, o Jesús, como lo conocemos en griego, como fue presentado en la transliteración griega, no es una traducción, sino que es una transliteración, como cuando se dice una palabra en inglés sin traducir y escrita en inglés, ¿ok? Yeshua para mí es la persona, Jesús. Cristos es la traducción del hebreo Mesaya o Masías, que significa ungido. Este término Mesías fue entregado a través de profecías a Daniel y a Isaías. Si alguien puede buscar Daniel 9:25 y a otra persona puede buscar Isaías 1-6, o lo pueden pegar en el chat o lo pueden leer. Voy a estar esperándolos ahora. Mientras explico esto, Jesús, la persona humana, fue una creación. Ese bebé que ustedes ven en la foto no es eterno. Están ahí. Daniel 9:25 y 26, y el otro es Isaías 9, del 1 al 6. Ese Jesús, de carne y hueso, fue creado por Dios y por el mismo Cristo. Pero la persona de Cristo, la persona que tomó esta naturaleza, que tomó este cuerpo, esa persona que dice la Biblia que en él fueron creadas todas las cosas, las cuales están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. O sea, si quieren pensar, irse en la bola un poquito más, ese cuerpo de Jesús fue creado por el mismo Cristo para Cristo. ¿Ya? Quizás no se puede entender ahora, o estoy tratando de hablar de cosas sobrenaturales con palabras naturales, pero es un poco difícil, pero pueden entenderlo, y espero lo puedan entender. Jesús es de carne y hueso, esa persona humana que dice Juan que ellos tocaron, esa esencia fue creada. No es eterno, obviamente, porque es carne y hueso, pero la persona detrás de Jesús, su divinidad, ¿sí? Y espero no esté cometiendo herejía aquí al decir esto, y espero me entiendan también, su divinidad es eterna. Por tanto, Jesús es eterno. Decir Cristo en ese contexto, en el contexto no sé si alguien tiene Daniel 9:25 o 26, decir Cristo en el contexto de los primeros siglos, ¿okay? de un Israel muy conservador, que ya no era el Israel idólatra que conocimos en Jueces. Decir Cristo era algo fuerte, traía un peso histórico bien fuerte. Si alguno de ustedes está en desacuerdo, pueden comentármelo. Yo creo que también estoy en proceso de aprendizaje, quizás en algún momento de mi vida me arrepienta de estar enseñando esto, o de ser tan polémico, pero creo que la persona o el cuerpo que toma Jesús obviamente no es eterno, fue una creación, pero dale con Isaías 9, Marcelo, si quieres.
Dale con Isaías 9. Ya. Dice, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea, de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va el Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel, y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente que se goza en la cosecha, y como los guerreros cuando se dividen el botín, pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ese es Jesús. Toda arma de guerreros va a ser alimento del fuego. Qué linda promesa. Qué precioso. Es por esto que es por este pasaje que los israelitas pensaban que iba a llegar un rey que iba a llevar paz. Y este rey, ellos sabían que iba a ser de doble naturaleza por el versículo 6. Y quiero que se fijen en estas dos cosas. Un niño nos es nacido, hombre, ¿ok? Un bebé que es nacido. Pero al otro lado dice, hijo nos es dado. O sea, un hijo de Dios, una persona sobrenatural. Y ahí están las dos naturalezas de Dios, de Jesús, uniéndose para esta persona. Un niño siendo nacido y un hijo viniendo. No sé si lo ven, pero lo vean. Y se llamará su nombre admirable, consejero. Y ahí tiene dos nombres de Dios. Esta persona se iba a llamar Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, un Dios con nosotros, un Dios cercano, un Emanuel. Y el versículo que pegó Camila ahí habla también de esta persona que iba a llegar a edificar, iba a llegar a edificar Jerusalén. Y Daniel lo pone de esta forma. Dice, hasta que llegue el Mesías príncipe, habrán 7 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas, para los que vieron Apocalipsis, entienden todo esto, espero. Se quitará la vida al Mesías príncipe, se le iba a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con la inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto pasó después de que Jesús murió. Llegaron y destruyeron el templo. Pero no estamos en eso, estamos en las profecías detrás del nombre. Cristo es la persona que podríamos decir que es el Hijo, el ungido, la persona que es Dios, ¿ok? Y Jesús es el niño nacido. ¿Me entienden hasta ahí? Una manito sí, más o menos. No, póngalo en el chat, sino para seguir adelante. Eso es Jesús, ¿ok? Y nosotros en este curso estamos haciendo esta pregunta, esta es la pregunta clave, y hay 3 respuestas que son en la superficie son la misma respuesta, pero en el fondo es muy distinta la respuesta. Como les decía, toda la carga histórica de estas promesas estaba en Jesús, como lo vimos con la clase de Alfredo, y la carga bíblica de ser el Mesías, de ser el ungido de Dios, estaba sobre Jesús. En este momento, cuando se le pregunta a Pedro, o se le pregunta, ¿y ustedes quién creen que yo soy? Hay otras 2 ocasiones en las cuales gente le dice a Jesús la misma respuesta. El sumo sacerdote le pregunta en un momento, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Dinos que eres el Cristo para creer en ti.
tratando quizá de desafiarlo un poco para que dijese una blasfemia y ellos poder tener ocasión de acusarle de algún pecado del quebrantamiento, no de alguna ley, sino que de alguna tradición suya. Y Jesús les dice, aun cuando se los dijere, ustedes no van a creer. Es la misma respuesta, pero con un distinto espíritu detrás. Otras personas, la gente llega y empieza a decir, vio que hacía milagros, y en Lucas 4:41 le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Pero él los reprendía y les decía, silencio, cállense, por favor. No les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Este Cristo, para los judíos, ellos sabían que iba a ser Dios, iba a ser hombre. Pero cuando Jesús entra a la historia y es visto por las personas que es el Cristo, indudablemente, por lo menos al principio de su ministerio, les dice, silencio, tengo que hacer la obra del Padre. Porque también había un espíritu detrás de querer poner su agenda, su propia agenda política en el Cristo. Y pasó con Pedro también. Después de su declaración, él dice, pero Jesús, tú eres el Cristo, tú tienes que reinar. Yo sé que tú vas a salvarnos, pero tú tienes que reinar. Y Jesús, después de decirle, eso te lo reveló Dios, después dice, eso te lo reveló Satanás, porque yo tengo que morir. Y al momento de que Pedro le dice, tú eres el Cristo, y Jesús le dice, esto te lo ha revelado Dios, y sobre esta verdad plantaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, el infierno no va a poder con esta verdad. Y después dice que, Marcos dice que comenzó a decirles cuánto tenía que padecer el Cristo. Y así tal cual lo dice Marcos, cuánto tenía que padecer el Cristo. O sea, para mí lo más probable es que Jesús haya empezado a tomar ciertos pasajes y decir, mira, Daniel dice que yo voy a morir 500 años antes. Isaías dice que yo voy a morir 600 años antes. Tengo que cumplir esto. Y la pregunta detrás de esto es, ¿qué Cristo vas a buscar? Porque si, tal como le decía al principio, podemos encontrarnos con ciertas dudas dentro del camino, pero ¿de qué forma las vamos a resolver? ¿Con qué espíritu vamos a llegar a buscar a Cristo? Y quiero dejar esta pregunta rondando en sus cabezas a lo largo de toda la clase. Incluso vamos a quizás ahondar un poquito más en esta pregunta un poco más adelante. Si hay preguntas de su parte, obviamente póngalas ahí. Si no, vamos a empezar con esto. La eternidad de Cristo es un hecho en el cual la Biblia no pone ninguna duda. ¿Ok? Quiero dejar esto claro. En Juan 17, cuando Jesús está en el Getsemaní, la única oración larga que uno puede ver de Jesús en el Getsemaní, Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, ahora pues, Padre, glorifícame tú, está hablando Jesús, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Un lindo texto en predestinación, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la eternidad de Cristo. En Hebreos 1 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, por muchos profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Además, este pasaje de Hebreos 1 nos puede decir muchas cosas. Hubieron muchas señales de muchos profetas, de muchas formas Dios nos habló, pero en estos días Él ha escogido centrar todo eso en el Hijo, en Cristo. Y dice, quien constituyó en heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Cristo estaba en ese momento de la creación. Y Juan 1, el pasaje que quizás visto como lema en este tiempo y que también vamos a ir viendo, a Dios nadie le vio jamás. Nunca nadie vio a Dios. Decir eso en la Biblia, cuando hay muchas escenas donde la gente ve a Dios, es casi como contradecir muchas partes de la Biblia. Pero ¿qué dice aquí Juan? Dice, el Hijo, el unigénito que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. Cada vez que nosotros vemos a Dios en la Biblia, vemos a Jesús. Cada vez que se nos muestra a Dios de una forma revelatoria, se nos está mostrando a Jesús. Y si es así, como se lo estoy diciendo, ¿por qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Dónde lo encontramos? Y aquí me pasó algo que es como cuando alguien te pregunta, oye, ¿has visto esta película? Y tú tratáis de seguir la conversación y dices, sí, sí. Y te dicen, no, ¿viste la escena? No, en verdad no la vi. Eso como que nos pasa cuando vemos a Jesús y aparece en la historia y dice que está desde el principio y es como, ¿dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si los teólogos dicen que la Biblia es acerca de una sola persona y esa persona es Jesús, ¿dónde está? ¿Dónde está en Levítico cuando apedreaban a las mujeres? ¿Dónde está en Génesis cuando Adán estaba pecando? ¿Dónde está en Jueces cuando... ¿Dónde está Dios en estas cosas? Y eh, antes de pasar quizá a la siguiente parte, vamos a ver un video. Va a ser un video corto de 4 minutos que yo creo que quizá lo puede explicar un poco mejor que yo. No sé si le gustan los videos subtitulados, a mí me gustan subtitulados eh, más que doblados, así que vamos a ver los subtitulados. Eh, atentos aquí a la pantalla, voy a esperar, espero se pueda ver. Eh, si lo ven en inglés, aquí abajo hay una cosa para verlo en español, y si lo ven en inglés, no sé si ven los subtítulos. A ver si ven los subtítulos. Vamos a ver si ven los subtítulos y seguimos. Si no lo pongo en español.
Quizá quedan más preguntas que respuestas, ¿o no? No sé cómo quedaron. Jesús es, acordé a muchos teólogos y yo creo que la evidencia bíblica más grande, y lo vamos a ver un poco más ahora, Jesús es el ángel de Jehová. Y este es el clímax de la clase. Jesús está en todo el Antiguo Testamento. Jesús es la presencia visible de Dios. Si quieren buscar Juan 12:41, Juan está hablando de la visión que Isaías tuvo de Dios en el trono, en Isaías 6. Y Juan lo toma de una manera tan preciosa porque dice, Juan, yo creo que Juan lo entendió antes que todos. Y Juan dice así, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. ¿Cómo va a ver la gloria de Jesús si Jesús no había nacido? Es porque cuando Dios se muestra en la Biblia, cuando Isaías quiere decirle a Dios, estoy viendo tu santidad y yo merezco estar muerto, no es el Dios Padre, sino el Dios que dice Juan, a Dios nadie le dio jamás, el primogénito es quien lo ha revelado. Karen, no me spoilees la clase, viene ahora eso. Viene ahora. Ha entendido que también vemos a Jesús presente en el Antiguo Testamento a través de los personajes bíblicos, tipo de Jesús. Claro, Isaac, Jacob, José y Jacob, hay algunos sí, pero Jesús es mayor, es un mejor José, es un mejor Isaac, es un mejor David, es un mejor Daniel, y así. Vamos a ir en Génesis 22:11 lo vimos, creo que no sé si más, voy a buscarlo, vamos a buscar Génesis 22:11. Me gusta abrir la Biblia en este tiempo. Sí, qué precioso pasaje. Vamos a quizá a verlo un poco más adelante este pasaje, pero Génesis 22:11, Abraham toma de la mano a su hijo Isaac, se van al monte. Qué emocionante, está todo aquí de Jesús, está todo, está el mismo Jesús en esto, y está el carnero también. Wow. Abraham dice a su hijo, Dios se va a proveer del cordero, aún sabiendo que Dios le había dicho que tenía que sacrificar a su hijo. Y cuando extiende Abraham la mano, ¿quién aparece ahí? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Es distinto cuando la Biblia dice un ángel de Jehová y el ángel de Jehová. Ángel incluso es una palabra griega, que es ángelos, que es mensajero, el mensajero de Jehová. Y creo que es una palabra que a Jesús le calza, la persona que da los mensajes de parte de Dios. Y dice, no extiendas tu mano porque ya conozco que temes a Dios. Y como ángel no podría decir esta frase, por cuanto no me rehusaste a mí, tu hijo, tu único. Y llamó en el versículo 15 el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez, pero ahora desde el cielo. Y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, te bendeciré. Boom. En Jueces 6 también está este personaje, en otra historia, específicamente con Gedeón. Perdón, con Josué. Con Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca. No, creo que es el pasaje equivocado. Yo lo he andado mal. Vamos a ir a Génesis, al pasaje que Karen me spoileó. Génesis 32. Y este pasaje es bien, yo creo que aquí es cuando nosotros vemos quizás el Evangelio un poquito más, un poquito más bello. Y vamos a leerlo. 32. Se levantó, 22, se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, Jacob, sus dos siervas, sus 11 hijos, pasó el vado, los tomó y hizo pasar del arroyo. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba.
Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Tantas cosas que explicar en este versículo. El contexto, conoce la historia de Jacob y Esaú, los dos hermanos que peleaban por la primogenitura. Esaú salió primero, Jacob segundo, aunque Isaac sabía que la bendición iba sobre el segundo, Isaac también fue segundo después de Ismael. Siempre estuvo el favorito, el tema del favorito, y siempre el favoritismo le llevó a Esaú, hacía lo que el papá quería, tenía la profesión que el papá quería, y Jacob siempre fue el despreciado. Incluso Jacob significa suplantador, y vivió su nombre cuando robó en este sentido la bendición de la primogenitura. Y cuando vemos ese pasaje, cuando Jacob roba la primogenitura, decimos, pero ¿por qué roba una bendición que es meramente simbólica? Dios igual hubiese hecho su obra aún sin la bendición. Y hace poquito vi una prédica que les dejé ahí, y Tim Keller lo pone de una forma muy bonita. Él dice, él la robó porque era la única forma de que Jacob en algún momento, aunque fuese falso, iba a escuchar la bendición desde la boca de su padre. Iba a escuchar, tu hijo eres amado, tu hijo eres mi favorito, tu hijo eres único, tú eres el que lleva la bendición. Y se sentía tan necesitado por esa aprobación, y al salir de ahí se fue donde Labán también le hizo la misma, y también se transformó en un suplantador, y nuevamente trató de buscar la aprobación de su suegro. Trabajó 7 años más solamente por buscar la aprobación, trabajó 21 años en total, tuvo un problema con su esposa, no quería pasarle a Raquel, le pasó a Lea, que era la mayor, después le pasó a Raquel, y él trabajó 7 años más, y en esos 7 años fue terrible, problemas de ovejas, problemas financieros. Jacob nunca encontró paz, siempre luchó por una aprobación de una forma desmedida. Y creo que muchos de nosotros a veces nos podemos sentir identificados con Jacob y nos sentimos suplantadores de identidad, sentimos que esta no es lo que nosotros deberíamos estar viviendo, y muchas veces estamos pensando, apruébame, y necesitamos tenemos esa necesidad de aprobación, y llega este momento en el cual Jacob se empieza a luchar con alguien, y ese varón le dice, Jacob, va a rayar el alba, vas a ver mi cara y nadie puede ver mi cara sin morir. Eso dice Éxodo, nadie puede ver a Dios y no morir. Y en ese momento Jacob se da cuenta que está luchando con Dios y le dice, bendíceme, bendíceme. Y al momento que dice eso, voy a leerles una cita tal cual, esta es de Tim Keller, dice, qué idiota he sido todo mi tiempo. Aquí está la aprobación que estaba buscando en el rostro de mi padre. Aquí está la belleza que estaba buscando en el rostro de mi esposa, de Raquel. Toda mi vida he estado luchando y peleando con otras personas, y no me di cuenta hasta ahora que esto es lo que necesito. Necesito que me bendigas ahora. Aquí está mi bendición. Aquí está lo que yo he buscado por toda mi vida. No te dejaré ir hasta que me bendigas. Aun cuando tenga que morir, nada más importa. No me importa si llega el alba y te veo y muero. No me importa si me tocas el tobillo y me dejas cojo por toda mi vida. Ya estoy harto de pretender. Prefiero morir a perder tu bendición. No sé si ven lo que está aquí. Y ese es el Evangelio. Eso es lo que Jesús nos ofrece. Cuando Jacob, ve a Jesús, ve a Cristo, él ve el Evangelio y dice, aquí está la identidad que tanto buscaba. No hay nada más que pueda llenar, satisfacer esas apariencias de cualquier forma. Se llamen seguidores de Instagram,
se llame una vida afectiva, una vida emocional, una vida financiera, todas esas apariencias desaparecen cuando te encuentras con Cristo y dices, aquí está. Esto es lo que yo estaba buscando. Y lo que me gusta y no me gusta de este pasaje es que siempre las bendiciones en el Antiguo Testamento son verbales. Siempre hay algo, siempre se dice algo. Pero Jacob nunca nos dijo nada, Moisés nunca escribió nada, solamente se dice que él lo bendijo. ¿Qué palabras puede haber dicho Cristo en ese momento? Y Jacob ahí ya se cansó. Le daba lo mismo si llegaba donde Esaú y Esaú lo mataba, estaba muerto de miedo, pero ya había visto a Jesús. Le daba lo mismo quedar cojo después de una batalla, eso es irracional. Pero ya había sido pleno, eso es lo que estaba buscando. Eso es lo que estaba buscando. Hay reformadores que dicen que el corazón tiene un vacío de la forma de Dios. Solo Dios puede llenarlo. Cada vez que tratas de poner otra cosa queda, sigue quedando ese vacío. Y eso es lo que hace el ángel de Jehová, el mismo evangelio, en ese tiempo. Reflexiones, preguntas, estamos en la mitad de la clase, vienen otras cosas que no voy a alcanzar, pero hasta allí, ¿cómo van? ¿Todavía están vivos? ¿No le ha dado derrame cerebral? Hay muchos otros lugares donde aparece Jesús en el Antiguo Testamento. Yo creo que hay, no específicamente los tipos, como decía Damaris, sino que más, que es Jesús, es Jesús mismo. Se nos dice en Hebreos que él era la columna de nube y la columna de fuego que guiaba a Israel. Siempre Jesús fue el mensajero de Dios. El vacío tiene forma de cruz, qué bonito. Así es. Así es. Y me para los pelos pensar que el vacío que siempre sintió Jacob como suplantador lo llenó Jesús. Y le dijo, tú eres Israel, ya no vas a luchar, vas a dejar que yo luche. Y Israel significa luchaste con Dios, o hay otro significado que significa Dios lucha, Dios pelea. Qué emocionante. Hay una prédica ahí muy bonita. Hay algo muy lindo ahí. Y de verdad es emocionante, es precioso ver el Evangelio antes de la cruz. Y ver que esto también apunta a la cruz es muy bonito. Vamos a esperar que algunos escriban, que están escribiendo, y vamos a seguir en esta clase. Cuando se utiliza la palabra Elohim, sí. La palabra Elohim, en el específico, en el griego, en el hebreo antiguo, significa dioses. Incluso hay muchas partes donde habla de dioses, de otros dioses, que habla de otros Elohim. Cuando habla de Dios en específico, habla de él. Y cuando dice en Génesis, hagamos al hombre, es como esta fábula que quizás se muestra en Génesis, como se muestra como la fábula que Dios o dioses están hablando. Y claramente que está Jesús. Me gusta pensarlo de esta forma. Jesús es el verbo, Jesús es la acción. El Padre es la cabeza que está pensando en estas cosas, y el Espíritu es el que lleva a ejecución la obra de Jesús. Me gusta pensar la creación como una obra creativa, que el Padre dijo, vamos a hacer esto, y Jesús comenzó a agarrarlo, porque Él es el verbo. Comenzó a agarrar las aguas en el hueco de su mano, como dice Isaías, comenzó a agarrar el polvo de la tierra, y el Espíritu le empezó a dar forma, y creo que de esa forma Él hizo la creación. La palabra creativo viene de esa palabra, de la creación. Y creo que la creatividad, ese punto aparte, es a lo único que podemos enlazarlo, es a la creación de Dios, que el humano tenga la necesidad de crear cosas. Y me gusta pensar que Dios es muy creativo, el padre de la creatividad. Vamos a seguir hablando de Jesús. Vienen términos teológicos. Este término es importante y es bueno que ustedes lo tengan presente. Repítanlo conmigo: unión hipostática. Repítanlo donde están: unión hipostática. ¿Qué quiere decir esto? La compleja humanidad conviviendo con la completa divinidad.
Y aquí está la pregunta de la semana pasada. ¿Jesús sabía que era Dios? ¿Tenía un poco de conocimiento? Yo creo que como niño, tengo hijos, tengo 2 hijos y van creciendo, y a medida que se van creciendo se van dando cuenta de cosas. Vi un reportaje muy bueno, si les gusta el fútbol, véanlo, es un reportaje del Barcelona en Netflix, y ahí se ve la convivencia de los hijos de Luis Suárez y Lionel Messi, y en eso los niños a veces no logran identificar la grandeza de sus padres, o que un estadio los llene, y a veces piensan que puede ser normal, o a veces tratan eh, eh, de entenderlo en sus pequeñas cabezas y no logran hacerlo. Eh, y creo que Jesús tuvo el mismo rollo, por decirlo así. Él se vio con esta grandeza dentro de sus hombros y empezó a entenderla de a poco. Y empezó a tomarlo de a poco y a formarla de a poco hasta que se dio cuenta en un momento lo que cargaba a ser el Mesías. Y esta divinidad estaba en constante comunicación. Y aún hubiese sabido o no hubiese sabido, él de niño, desde que nació, él era Dios. Él es Dios. Y de eso que no te quepa duda. Hay una herejía que es como estuvo de moda antes del concilio, que vamos a ver un poco más adelante, era que decían que Jesús, esta persona, había nacido de forma totalmente humana, sin intervención divina, y en el bautismo Dios lo había elegido y había dicho, aquí voy a habitar yo, y había tomado su cuerpo y había sido Dios. Creo que esa es una herejía porque eh, saca la divinidad de Dios desde el nacer, ¿sí? Y hay otras cosas que entran allí. Pero independientemente de si en Lucas 21, cuando Jesús era niño, él sabía o no tenía, tenía alrededor de 12 años, o no tenía este completo entender si era Dios o no, él era Dios. Y quiero que eso lo tengan claro. Quizá no lo sabía, quizá no lo entendía a su máximo esplendor como nosotros, quizá todavía no entendemos ciertas cosas. Jesús era brillante, de una forma, de un intelecto muy brillante, pero a los 12 años obviamente tenía, su cerebro todavía estaba tratando de funcionar y de captar ciertas cosas, ciertas ideas, y tú conoces a un niño de 12 años, sabe algunas cosas, no sabe otras. Y yo creo que Jesús sabía que era Dios, no tenía un conocimiento full de lo que significaba la obra de redención, pero independiente si sí o si no tenía un poco de conocimiento, si tenía mucho, él era Dios en ese momento. Y ahí está el concilio de Calcedonia en el 451, en el cual se dijo, y quizá ciertos padres de la iglesia se sentaron a debatir esta unión hipostática que les estoy comentando. Y dice, por tanto, siguiendo a los santos padres, todos nosotros de común acuerdo les enseñamos a los hombres que reconozcan a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, completo en su deidad, completo en su humanidad, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Habían ciertas personas en el tiempo de Juan que creían, y lo vimos también, que la materia era mala, por tanto Jesús debía ser un ángel, pero no es así. Consiste en un alma y en un cuerpo razonable, de una sustancia con el Padre tocante a su divinidad, y a la vez de una sustancia con nosotros tocante a su humanidad. Igual a nosotros en todo respecto, excepto el pecado. En cuanto a su deidad, unigénito del Padre antes de las edades, pero en cuanto a su naturaleza humana, engendrado. Qué lindo este texto. La distinción de las dos naturalezas en ninguna manera anulada por la unión, sino más bien las características de cada naturaleza preservadas y unidas para formar una persona y subsistencia. Y esto es como convivir, ¿ok? Creo que Jesús convivió en su deidad con el ser omnipresente y el ser limitado a una presencia, como es un cuerpo humano. Obviamente un cuerpo humano no puede, no alcanza a sostener la magnitud de lo que es Jesús, de lo que es Dios, en este caso, y quizá explicarlo con palabras es vano, pero se convivió allí en Jesús. Estas dos naturalezas,
esto de saberlo todo y de no saberlo, esto de ser todopoderoso y tener sueño. Y aquí está la unión hipostática. Antes de entrar a esta perfecta unión, tengamos claro esto. Jesús mostró atributos de Dios, o sea, Jesús mostró atributos de eternidad, como leímos, glorifícame con esa gloria que yo tenía. Omnipresencia, Juan 3:13, que dice, nadie subió al Padre, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Habla de un tiempo presente, que Él está presente en el cielo. ¿Y cómo podemos pensar que Jesús está presente en el cielo cuando está diciendo eso en la tierra? Es que Jesús lo abarca todo, y Jesús no podía estar limitado a un cuerpo humano. Jesús estaba en el cielo. Dios está en todos lados. Es difícil para entenderlo para nosotros porque siempre estamos acostumbrados a estar solamente en un lugar a la vez. Y cuando Jesús dice en Juan 3:13, el Hijo del Hombre que está en el cielo, pensamos, ¿cómo puede estar en el cielo y estar en la tierra a la misma vez? Se las dejo ahí. No tenemos que responderlo, solo tenemos que saberlo quizá y comentarlo. Y así también fue 100% hombre. Si hay preguntas, pónganlas ya. Yo que quizás estoy dejando más preguntas que respuestas. Nuestro Señor tuvo hambre, ahí están las citas, tuvo sed, se cansó, experimentó el amor y la compasión, lloró, fue probado y en algún momento no supo conscientemente a quién sanó. ¿Se acuerdan de ese pasaje? En algún momento él dijo, ¿quién? ¿A quién sané? ¿A quién sané? Salió poder de mí y no tengo idea a quién sané. Jesús, todos te están tocando. Díganme a quién sané. Conscientemente no supo, aún en su omnisciencia, que sabe todas las cosas, en algún momento, como hombre, no supo a quién sanó. Es esta dualidad. No creo que sea una contradicción, sino una dualidad. Me van siguiendo hasta ahí. Vamos a tomar un paso más hondo. Estas dos naturalezas estaban unidas sin mezcla, sin cambio, sin división, sin separación. Significa que el complejo entero de los atributos de la deidad y los de la humanidad perfecta siempre se mantuvieron en Jesucristo. Desde su encarnación, o sea, desde que el momento en que nació. Eso es lo que dice el Concilio de Calcedonia. Desde el momento en que nació Jesús estaban estas dos naturalezas, unidas sin mezcla, juntas, no revueltas. Y los atributos aún así se tienen que expresar por la misma persona. Podría parecer que la persona se transfiere, pero no es así. Aquí dice, así que los teólogos han desarrollado un sistema, aquí entran los teólogos, desarrollan un sistema para clasificar las acciones de la persona de Cristo con respecto a la procedencia de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Jesús actuó de esta forma. ¿A qué naturaleza podemos atribuírselo? Si no se mezclan, es que si se mezcla no se podría mezclar la omnisciencia o el que Él lo sabe todo con que Él no sabe todas las cosas, porque o se perdería la divinidad o se perdería la humanidad, pero conviven juntas. No sé si me explico. Entonces, por eso los teólogos han desarrollado quizá un sistema para decir desde qué naturaleza actuó Cristo. Actuó basado en la persona entera, como en la redención, actuó basado en la naturaleza divina, como en la preexistencia, lo que hablaba de la creación, o actuó basado en la naturaleza humana, como el simple caso de tener sed. ¿Me entienden hasta allí? Uy, es complejo, quizás están con dolor de cabeza en la casa mirando la pantalla y quizás ya los dejemos zombies. Solo con el fin de mover la fe de la mujer. Lo digo con mucho respeto para que ella diera un paso público. Tengo otra teoría y creo que la he planteado en la clase. Hay un pasaje en Levítico que dice que cualquiera que tocase a una mujer con flujo de sangre iba a ser inmundo, iba a cometer pecado. Y Jesús vino a cumplir la ley. En ese momento que Jesús lo toca a esta mujer, no hay inmundicia que pueda entrar a su cuerpo porque es santo, es Dios y también es hombre. Y en ese momento actúa Dios
Jesús como Dios sin saber quizá la humanidad de qué es lo que estaba pasando. Y como en la inmundicia trata de entrar al cuerpo de Jesús a través del toque de esta mujer, la parte divina de Jesús dice, no, yo no recibo inmundicia, tú recibes sanidad. Y Jesús la sana. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Y dice que iba una multitud y sale una mujer de atrás. Y Jesús lo único que dice, lo único que sé es que poder salió de mí. Entonces cuando él dice, lo único que sé es que poder salió de mí, quiere decir que lo único que Jesús sabía era que poder había salido de él. Esa es mi postura. Por mucho que tal clasificación pueda ayudar, parece más importante recordar lo que la persona hace. Todo lo que él hace manifestando el atributo que corresponda. Tuvo sed, conocía todas las cosas, no conoce el día ni la hora, porque eso lo conoce el Padre. La persona murió, Dios, en este caso, murió. Claro, la deidad no muere ni tiene sed, pero este Dios hombre hizo ambas cosas. Esta naturaleza, esta sustancia de Dios permitió que Dios hiciera cosas que solo podían hacer los hombres y que el hombre hiciera cosas que solo podía hacer Dios. Es por eso que llega a esa humanidad. Vamos a pasar esto porque creo que está muy cargada la clase, lo pueden leer después. ¿Ya? Reflexiones, preguntas hasta ahí, vamos a pasar a la última parte de la clase. ¿Están conectados todavía? No sé si hay alguna reflexión, hay alguna pregunta. Espero estén anotando, igual van a tener el material arriba. Hay un libro que subí, creo que viene en la diapositiva que viene. Felipe, Sí. Felipe, si pudiera resumir en simple lo de la unión hipostática. Lo dije bien, ¿no? No sé si lo dije bien, pero hipostática. Si lo pudiera resumir en simple, ¿cómo lo resumirías? Una persona, dos naturalezas, juntas, no revueltas. No sé si hay algo más simple. No sé si hay alguna otra pregunta que creo que algunos están escribiendo y dejaron de escribir. Tengo el chat desactualizado. Pero creo que es eso. Jesús como persona, Jesucristo como persona tenía dos naturalezas que actuaban en conjuntamente, respetando quizás los niveles de la otra, pero no de un revoltijo que era omnipresente y estaba en un lado, juntas, como les digo, pero no revueltas. Esa es la unión hipostática que presenta la teología. Seguimos. Ya, vamos a terminar esta clase. Podríamos terminarla aquí, quizás tenemos mucho para estudiar. Yo sé que también en lo personal hay mucho por estudiar. ¿Por qué si es Dios debe ser humano? ¿Por qué Dios no pudo salvarnos como Dios? Y aquí es lo que yo decía. Esa unión hipostática permitió que Dios hiciera cosas que solo el hombre podía hacer. Y permitió que el hombre hiciera cosas que solo Dios podía hacer. En este caso, John Stott, y ese es el libro que les quiero recomendar, La Cruz de Cristo, él se pega a esta cita muy buena. Dice, es totalmente un error suponer que Dios actúa con un atributo una vez. Yo he escuchado a predicadores decir que Dios rompió la ley por amor. Incluso hay uno de mis predicadores favoritos que lo dijo. Dios rompió la ley. Y en otra ocasión actúa con otro atributo. Dios rompió la ley por amor. ¿Es verdad? Es mentira. Dios es más un atributo que otro. Aquí en la cruz de Cristo, John Stott dice que Él actúa en conforme a todos sus atributos todo el tiempo. ¿Dios te va a amar? Sí, Dios te va a amar. De una forma justa, de una forma santa. Nunca te va a amar de otra forma. Dios te va a juzgar, te puede juzgar desde el amor, desde la santidad,
desde que Él lo sabe todo. Y ahí dice John Stott, plantea una pregunta, ¿cómo entonces puede Dios simultáneamente, y aquí abran sus ojos, tomen un sorbo de café y lean esto conmigo, ¿cómo puede Dios simultáneamente expresar su santidad en juicio por el pecado y su amor en perdón? Y aquí llega con la respuesta, solo proveyendo un sustituto divino para el pecador, para que el sustituto reciba el juicio y el pecador reciba el perdón. Eso es lo que hace la cruz. Eso es lo que hace la cruz. Poner un sustituto de parte de Dios para que Él muestre su amor. Y que ese sustituto reciba el juicio para que Él muestre su santidad. Y ustedes quizás se preguntarán, vamos a saltar esa parte, quizás se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de resolver el tema del pecado? Y esta es una cita de un autor desconocido. Dice, si nuestra mayor necesidad hubiera sido la información, Dios no hubiera enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la tecnología, Dios no hubiera enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el dinero, Dios nos hubiera enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el placer, Dios nos hubiera enviado un artista. Pero nuestra mayor necesidad era el perdón. Por eso Dios nos envió un Salvador. Y creo que esto pega en el clavo por el hecho de que muchas veces pensamos en Jesús como una persona que va a morir por nosotros y nos va a llevar al éxito. Tu mejor vida ahora, que todos los días sean viernes. Buenos días, campeón, descubre el héroe que hay en ti. Pero la verdad es que la cruz, la cruda cruz nos muestra que somos pecadores. Y que llegó Dios a la humanidad y que lo matamos. Eso nos muestra la cruz. Nos muestra una necesidad de un Salvador. Y Ray dice, sin la encarnación no tendríamos un Salvador. El pecado requiere la muerte. Los Romanos dice, la paga del pecado, el precio del pecado es muerte. Dios no muere. Así que el Salvador tiene que ser humano para poder morir. Pero la muerte de un hombre común no pagaría por el pecado eternamente. De modo que el Salvador también tiene que ser Dios. Necesitamos un Salvador que sea Dios, hombre. Y lo tenemos en nuestro Señor. Qué precioso, de verdad. Qué hermoso es Cristo. No sé si hay preguntas hasta ahí. Si no, nos vamos a Filipenses 2. Y vamos a aterrizar esta clase. Ha sido mucha información por hoy día. Pero vamos a aterrizar esta clase algo un poco más práctico. ¿Okay? Vamos a Filipenses 2. No sé si hay alguien que lo tenga del 5 al 9. En la teología, bueno, esperando que lo busque alguno de ustedes, Filipenses 2 del 5 al 9. En la teología hay un verbo que es kenosis, el cual está aquí, que habla de despojar. Y cuando hablamos de Dios, de ser un Dios lleno de gloria, lleno de virtudes, un Dios que nadie podía verlo sin morir, y vemos después a Jesús, una persona simple, que Isaías nos dice que no hubo parecer en él, no hubo ningún parecer en él, no hay nada que llame la atención. Creo que no es ese Jesús católico que se muestra, el Jesús gringo con los ojitos azules y la cabellera media rubia. Creo que ese es el Jesús que hemos estado planteando aquí. No hay nada al cual nosotros podamos decir, este es el Hijo de Dios. No hay ningún parecer en él. Hubo un despojo. ¿Okay? Marcelo, si puedes leerlo, dale nomás. Tengan el del 5-9, ¿cierto? Ya. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo
a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Genial. Aun cuando este pasaje es doctrinal y vamos a discutirlo al final, la forma que nos muestra Pablo este pasaje es tengan humildad. Y yo me acuerdo que este pasaje incluso en ciertos lugares donde reinaba la teología se discutía desde el orgullo o desde quién sabe más, quién cita al autor más antiguo. Y cuando habla este pasaje, el primer versículo es que en ustedes haya el sentir que hubo en Cristo, que en ustedes haya esa humildad de aún pensar que siendo algo no son nada. Aún él, siendo en forma de Dios, no dijo voy a aferrarme a esto y voy a vivir así por toda mi eternidad, sino que se despojó, ahí entra el verbo kenosis, de sí mismo, y tomó forma de siervo para la divinidad, para los ángeles, para el reino de Dios. Ser humano es ser siervo. Ser hombre es ser siervo, es ser de una raza o de una semejanza más pequeña. Obviamente, los ángeles son mucho más superiores que nosotros y Dios es mucho más grande que nosotros. Y despojándose aún de su ser humano, de esa servidumbre que tenemos nosotros de tener que dormir, despertar, trabajar, estando en la riqueza máxima que ni siquiera nosotros pudiésemos conocer en 100 vidas, él estando en la condición de hombre se humilló, aún como hombre. ¿Qué elección más grande de humildad? Y aquí hay una pregunta, ¿de qué se despojó Jesús? Se las dejo. ¿De qué se despojó Jesús? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a leer quizás algunos comentarios. ¿De qué? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Esto lo voy a dejar aquí, en el cielo. Esto me lo llevo a la tierra, esto lo dejo en el cielo. Voy a esperar que quizás alguno de ustedes tenga alguna idea. Karen, si me puede buscar Isaías 53, del 10 al 12. Isaías 53, del 10 al 12. Mientras alguno de ustedes escribe. ¿De qué se despojó Jesús? No. Jesús nunca tuvo pecado, por ende no tenía que dejarlo en el cielo para despojarse de eso. El término despojarse es como decir, bueno, yo tengo todas estas riquezas, ahora voy al mundo, ¿qué voy a dejar aquí? ¿Qué me voy a llevar? ¿Sí? Patricia está escribiendo, Jordan está escribiendo, Damaris está escribiendo, vamos a esperar sus respuestas. La gloria, la alabanza del cielo por el menosprecio de la tierra. Dale nomás, Karen. Vamos a leerlo mientras. 53:10, ¿verdad? 10 al 12, sí. Bien. Pero el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer, cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecados. Verá a su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada. Verá el fruto de su propia aflicción, y se dará por satisfecho. Mi siervo justo, justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes, y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte, y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos, y orará en favor de los pecadores.
Wow, ese es mi Señor. Ese es Dios. Ese es Jesús. El que va a ver el fruto de su muerte y va a quedar satisfecho. El que justificará el pecado. El que derrama su vida hasta la muerte. No nos imaginamos a Dios siendo el autor de la vida, derramando su propia vida hasta la muerte. Lo definieron muy bien, sus privilegios, su gloria. Incluso Juan le dice, la oración de Jesús en Juan 17, Señor, gloriame con esa gloria que nosotros teníamos. Cuando se trata de la kenosis hay que tener cuidado, obviamente, porque Él no se despoja del uso de atributos o de ser Dios. Él sigue siendo Dios, pero Él agrega a esta humanidad. Y Isaías, como lo leímos, Él de esa forma lo agrega a la humanidad y la derrama. Deja estas cosas de lado, agrega a la humanidad en este acto salvífico precioso, y al agregar la humanidad, la derrama por nosotros y nos justifica. La kenosis significa dejar su posición, como dijeron ustedes, su privilegio, de antes de la encarnación, antes de ser Jesús, y tomar la condición humana. Ser humano para Dios es suficiente humillación. Ser de forma creada. Imagínate crear algo tú y tener que tomar la forma de eso. Eso fue lo que hizo Jesús. Verso 6. Claro, dice, todos nos descarriamos, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y vamos a terminar esta clase un poco antes y vamos a ver esto. Quiero que entiendan esto también. No sé si recuerdan ese pasaje en el cual a Jesús le llevan un paralítico y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Lo recuerdan? Y cuando los fariseos ven y empiezan a murmurar, empiezan a decir, ¿pero qué se cree este que perdona pecados? Y Jesús les pregunta, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué están murmurando? ¿Acaso es más fácil perdonar pecados o decirle que se levante? Y eso es un dilema, porque para los judíos no se les perdonaba sus pecados no iban a tener remisión, no había olvido de pecados, podían matar toda su vida y no iba a ser barato. Y al llevar a la muerte aún ellos así no tenían conciencia de que el pecado les iba a ser perdonado. No tenían la conciencia que tenemos nosotros del perdón de pecados. Entonces, cuando Jesús le pregunta a esas personas qué piensan que es más difícil, ellos sabían que el perdón era más difícil, pero no se podía ver, entonces cualquiera le iba a decir. Pero para ellos visiblemente era más difícil que el paralítico se parara. Y Jesús les dice, ¿sabes qué? Yo tengo la autoridad de perdonar pecados y voy a pagar el precio y voy a pagar lo difícil que es perdonar pecados. Por ende, paralítico, levántate y anda. Y cuando Jesús le lava los pies a Pedro en este caso, no sé si recuerdan la escena, es una escena del Evangelio. Y cada vez que ustedes tomen la Santa Cena, tomen consideración de esto. Cuando Jesús le lava los pies, Pedro le dice, no me vas a lavar a mí. Yo te tengo que lavar a ti. Y Jesús le dice, Pedro, no. Yo no necesito. Yo soy puro. Yo te debo lavar a ti. Si no, no vas a tener parte conmigo. Si no, no vas a tener comunión conmigo. Y Pedro le dice, entonces no me laves los pies. Lávame todo, desde la cabeza hasta abajo. Y Jesús le dice, no, tú ya eres salvo, tú ya te lavaste, yo ya te lavé, solamente necesitas que te lave los pies para tener parte, para tener comunión conmigo. Y esta escena, para mí, además de preciosa, es clave en la obra que vino a hacer Jesucristo. Jesús no es solamente un personaje histórico, sino un personaje que nos salva, que nos santifica, que nos lava. Y así como Pedro, nosotros nos debemos sentar hoy día a la mesa, y obviamente si tú eres cristiano, tú no le vas a decir a Jesús, lávame entero, porque Él ya te lavó entero, te sacó todos tus pecados. Pero en el caminar del mundo diariamente nos vamos ensuciando los pies, con esta cosa, con esta otra cosa. Y aun cuando somos estudiantes de teología,
aún así, en nuestra condición de estudiantes de teología y de querer y de amar la Biblia, aún así nuestros pies están y siempre van a estar sucios. Y cuando llega Jesús en la mesa a sus 12 y les comienza a lavar los pies, es un acto de decirles, ¿saben qué? Ustedes todavía necesitan el Evangelio. Ustedes todavía necesitan mi perdón. Ustedes todavía necesitan mi sangre. La salvación no es un acto que tú hiciste en una oración y ahí quedó y es para siempre, no. La salvación, si bien Dios te salvó y te lavó, como en el caso de Pedro, Dios te lavó completamente, Dios debe purificarte diariamente, lavar tus pies, diariamente. Y quiero que este momento, quizás en este cierre de clase, tomemos un tiempo para eso. Vamos a dejar de hablar de teología, vamos a dejar de hablar de lo técnico que hizo Jesús y ponernos a pensar en lo que en verdad fue su sacrificio. Que si bien Él nos lavó de forma completa cuando nos salvó y nos bautizó con su Espíritu Santo cuando Él nos salvó, y somos limpios por Él, por su sangre, cada vez que llegamos a su presencia, necesitamos que Él nos lave los pies. Necesitamos de la salvación, necesitamos de nuevo de la cruz, necesitamos nuevamente llegar y sentarnos y decir como Pedro, Señor, bueno, lávame los pies. No porfiarle, decirle, Señor, yo no tengo necesidad de que me lave los pies, yo vengo limpiecito, me los lave en la casa. Cada día estamos necesitando sentarnos a la mesa y que el Salvador, en su condición de hombre, tome forma de siervo, como leía Marcelo, tenga esa muerte que tenían los malhechores, que tenían los delincuentes, esa muerte de un desnudo público. Yo sé que las películas le ponen un calzoncillo o algo, pero aún fue mucho más feo de lo que cualquier película pudiera retratar. Y esa persona, ese Jesús, aún siendo en forma de hombre, toma la forma de siervo y está arrodillado frente a nosotros de forma espiritual, lavando nuestros pies. Y nos dice, si no hago esto, no tengo parte contigo. Y sabes, eso choca mucho. Eso choca más que cualquier teología. Eso es lo que enseña. La ley no enseña a obedecer. Ese acto es el que enseña a obedecer. Ese acto que Jesús hace al lavar tus pies es el que te dice, ¿sabes qué? Ya no los voy a ensuciar de esa forma mañana. ¿Sabes qué? Voy a agradecerte nuevamente por la cruz. Y podría hablar toda la noche quizás de lo técnico de la cruz. Pero sin este lavamiento de pies, nada de eso va a ser provechoso, va a ser productivo. Nada de eso va a llevar fruto. Así que te invito a unirte, somos 11 personas, a unirte en este tiempo, quizás estos minutos que nos quedan, donde quiera que estés en oración. Y quizás no porfíes como Pedro, gracias a Dios podemos entender quizás lo que Pedro quería decir al decir, no, Señor, yo te los voy a lavar a ti. Pero no podemos lavárselo a Jesús. Jesús es el que está limpio, nosotros somos el sucio. No necesitamos un economista para que mejore nuestra economía, como decía la cita. Si nuestro problema hubiera sido la salud, Dios hubiera enviado a un médico. Pero nuestro problema es el pecado. No es el ser campeón, el sacar el campeón que llevamos dentro, no, es el pecado. Y nuestra necesidad, hoy como cristianos, es que nos laven los pies. Y te invito a este tiempo de oración, de reflexión, de sacarte quizás ciertas cosas de la cabeza y orar conmigo, ir al Padre. Gracias, Señor. En tu palabra dice, Señor, que tenemos acceso confiadamente, Señor, al trono de la gracia.
solamente por ese sacrificio que tú hiciste una vez y para siempre. Y te agradecemos por eso, Señor. Señor, siempre, toda mi vida necesitaré esa vasija que está en mis pies y ese acto en el cual tú los lavas. Y quizá hay alguien en este curso que no se siente digno, que quizás está pasando por ciertos procesos, por ciertos pecados, que quizá como Jacob está pasando por ciertas cosas de identidad, que todavía quizá necesita aprobación, que quizá está buscando en otros lo que solamente puede encontrar en ti, y en ese momento, Señor, en el que tú te arrodillas y nos dices, déjame servirte. Y queremos, Señor, sentarnos de forma espiritual a tu mesa y tener ese concepto presente, Señor. Y te rogamos, Señor, que laves nuestros pies. Que laves nuestros pies. Quizá hemos sido criados en una familia fundamentalista en la cual al llegar a la mesa lo primero que nos dicen es cómo está tu corazón y si tienes pecado no puedes tomar la Santa Cena. Y tú nos dices, solamente permítete sentarte a la mesa, declarar que está sucio, reconocer que está sucio y permitir a Jesús que lave tus pies. Señor, hoy te permitimos que laves nuestros pies. Ese es tu sacrificio, esa es la más grande de las teologías. Y así, Señor, es como quizá aterrizamos estos conceptos que muchas veces nos parecen inalcanzables, que quizá nos tardará una vida entenderlos. Simplemente queremos tener comunión contigo, Señor. Queremos que abra nuestro corazón. Queremos salir limpios de aquí. Y te estudiamos, Señor, porque te amamos. Creo que comparto, Señor, el corazón de los estudiantes cuando te decimos, Señor, en comunidad que te amamos y te dejamos, Señor, esto. Rendimos nuestro amor, Señor, a ti, viendo el sacrificio que hiciste, Señor. No solamente por el mundo, sino que por nosotros. Viendo cómo es personal cuando nos lavas, Señor. Cuando nos sirves. Y te agradecemos por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, chicos. Hasta ahí queda la clase de hoy. Nos vamos ahora, así que cualquier pregunta, consulta, pueden hacerla por WhatsApp. Ahí va a quedar también eso. Nos estamos viendo la próxima clase. Con más materias, que vengan preparados, vengan descansados. Ya saben que no pueden olvidar su café. Porque va a estar intensa nuevamente la próxima clase. Quizá vamos a ver ciertas cosas que no alcanzamos a ver hoy. Y lo más probable también es que si ustedes les van creciendo preguntas dentro de la semana, pueden hacerlas la próxima clase. ¿Okay? Anótenlas, mándenlas y las incluimos allí en la próxima clase. ¿Les parece? Un abrazo donde estén y nos vemos la próxima semana. Chao.